¿Y si una de las construcciones más famosas de toda la historia no fuera en realidad lo que siempre hemos creído? Imagina por un momento que la Gran Muralla China, ese símbolo mundial de fuerza, protección y resistencia humana, oculta algo mucho más oscuro bajo su superficie. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente tu forma de ver la historia. Y si te gustan estos misterios, no olvides apoyar el canal para no perderte ninguna revelación. Durante siglos, la enorme muralla que se extiende por más de 13.000 millas a través de montañas, desiertos y valles ocultos ha sido considerada una de las mayores obras de ingeniería jamás construidas. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando un grupo de científicos decidió aplicar tecnología LIDAR de última generación y combinarla con inteligencia artificial avanzada para analizarla como nunca antes. Lo que parecía un simple escaneo pronto se convirtió en algo completamente inesperado. En lugar de mostrar únicamente las estructuras visibles hechas de piedra y ladrillo, los datos empezaron a revelar algo mucho más inquietante: espacios ocultos bajo la tierra, formas artificiales que no coincidían con la muralla actual y estructuras que parecían mucho más antiguas. Durante generaciones se pensó que la muralla era una sola construcción continua, pero estos nuevos hallazgos sugieren que en realidad es un sistema mucho más complejo, compuesto por capas ocultas bajo lo que vemos hoy. Cuanto más se profundizaba en el análisis, más difícil se volvía a entender lo que realmente estaba allí. Era como si la muralla visible fuera solo una cubierta, algo diseñado para ocultar otra cosa. Nadie lo entiende completamente. Pero antes de entrar en los descubrimientos más impactantes, es importante aclarar un error muy común. Cuando la mayoría de las personas piensa en la muralla, imagina los tramos restaurados cerca de Pekín, con sus caminos perfectos y torres imponentes. Sin embargo, esa imagen representa menos de una décima parte de la muralla real. Aproximadamente el 90% está en ruinas, enterrado o completamente oculto bajo campos, bosques y dunas de arena, lejos de cualquier ruta turística. Durante siglos, grandes partes simplemente desaparecieron en el paisaje. Agricultores reutilizaron sus piedras, la erosión destruyó secciones completas y, lo más sorprendente de todo, algunas partes fueron enterradas intencionalmente. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué alguien enterraría una estructura que requirió tanto esfuerzo construir? La respuesta comenzó a surgir gracias al LIDAR. Esta tecnología funciona enviando millones de pulsos láser cada segundo hacia el suelo. Al medir el tiempo que tarda cada señal en regresar, se crea un modelo tridimensional extremadamente preciso del terreno, incluyendo lo que está oculto bajo la superficie. Gracias a este método, los científicos han descubierto ciudades antiguas bajo selvas densas, civilizaciones enteras perdidas en el tiempo y caminos olvidados durante siglos. Pero nunca antes se había aplicado de forma tan detallada a la muralla, especialmente en las zonas más abandonadas. Cuando los investigadores comenzaron a escanear estas áreas con drones, lo que apareció en sus pantallas fue impactante. La muralla no era lo que parecía. El primer descubrimiento importante fue algo que nadie esperaba: una segunda muralla debajo de la muralla principal. A una profundidad de aproximadamente 12 a 15 pies, los escaneos mostraron otra estructura completamente separada. No era un simple cimiento ni un sistema de drenaje. Tenía sus propios espacios internos, pasillos estrechos y entradas selladas distribuidas a intervalos regulares. Lo más inquietante es que no existe ningún registro histórico sobre esto, ningún documento antiguo, ningún mapa, ninguna historia transmitida de generación en generación menciona la existencia de esta estructura. Y aún así estaba allí, perfectamente visible en los modelos tridimensionales generados por inteligencia artificial, extendiéndose durante grandes distancias bajo tierra. Inmediatamente comenzaron las teorías. Algunos expertos pensaron que podía tratarse de una versión anterior de la muralla, una construcción más antigua que fue cubierta por una nueva. Sin embargo, otros notaron detalles que no encajaban con esa idea. Las entradas selladas, por ejemplo, no parecían simples accesos abandonados, parecían haber sido cerradas deliberadamente. Esto llevó a una hipótesis completamente distinta. Tal vez esta estructura no fue diseñada para mantener a los enemigos fuera, sino para permitir que ciertas personas se movieran sin ser vistas. Imagina eso por un momento. Un sistema secreto de túneles escondido justo debajo de una de las fronteras más vigiladas de la historia. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. A medida que los drones continuaban escaneando, la inteligencia artificial detectó algo aún más extraño. Algunas torres de vigilancia,
que desde el exterior parecían completamente normales, tenían diseños internos que no coincidían con ningún registro histórico conocido. Por fuera eran iguales a todas las demás, estructuras de piedra, sólidas y funcionales, pero por dentro los escaneos revelaron algo completamente diferente. Eran espacios cerrados, sin escaleras, sin ventanas, sin entradas visibles. Eran como cajas de piedra selladas, integradas directamente en la muralla. Cuando los investigadores compararon estos datos con textos antiguos, encontraron algo inquietante. Algunos escritos mencionaban una práctica en ciertas dinastías donde personas consideradas peligrosas, no solo enemigos, sino también individuos con conocimientos prohibidos, eran encerradas dentro de estructuras que ellos mismos ayudaban a construir. Durante mucho tiempo, estas historias fueron consideradas exageraciones, pero ahora los datos parecen contar otra historia. Y entonces aparece un número que cambia todo. Se estima que entre 400,000 y 1,000,000 de personas murieron durante la construcción de la muralla, una cifra enorme. Pero durante siglos nadie supo realmente qué ocurrió con sus cuerpos, hasta ahora. Los nuevos escaneos comenzaron a mostrar zonas densas bajo la base de la muralla. Estas áreas no parecían aleatorias, sino organizadas en patrones repetitivos. La inteligencia artificial identificó que se trataba de grandes concentraciones de material orgánico. No eran tumbas individuales, no eran entierros normales. Parecía que los restos habían sido colocados allí de forma sistemática. La muralla no solo fue construida sobre estas personas, en muchos casos fue construida alrededor de ellas. Los trabajadores que morían durante la construcción no eran retirados, permanecían donde caían, y la estructura continuaba elevándose sobre ellos, piedra tras piedra, como si nunca hubieran estado allí. Durante siglos, la muralla fue conocida con un nombre inquietante, el cementerio más largo del mundo, y ahora, por primera vez, parece que ese nombre podría ser literal. Pero incluso esa revelación, por impactante que parezca, era solo el comienzo de algo mucho más grande y difícil de explicar. A medida que los investigadores continuaron analizando los datos obtenidos por LIDAR, apareció algo que nadie esperaba encontrar bajo una estructura como la Gran Muralla China. Debajo de una sección derrumbada de la muralla, el modelo tridimensional comenzó a mostrar una forma que no encajaba con nada conocido. No era un simple túnel ni una cavidad natural. Era demasiado grande, demasiado organizada, demasiado compleja. Era una ciudad subterránea. La inteligencia artificial calculó sus dimensiones y los resultados dejaron a los científicos sin palabras. La estructura se extendía aproximadamente media milla en todas las direcciones. Dentro de ese espacio se distinguían caminos, habitaciones separadas, áreas de almacenamiento e incluso grandes espacios abiertos que parecían haber sido utilizados como puntos de reunión o zonas de descanso. Todo esto estaba oculto directamente bajo la muralla, completamente invisible desde la superficie. Durante más de 2000 años, generaciones enteras caminaron sobre ese terreno sin tener la menor idea de lo que se encontraba debajo. No había señales visibles, ninguna irregularidad en el suelo, nada que indicara la existencia de una construcción tan enorme. La magnitud de este hallazgo es difícil de describir. No se trataba de un escondite pequeño ni de una estructura secundaria. Según los cálculos, este complejo podría haber albergado a miles de personas al mismo tiempo. Los escaneos mostraban lo que parecían ser pozos, sistemas de ventilación camuflados como formaciones naturales en la superficie y salas que probablemente fueron utilizadas para almacenar grandes cantidades de suministros. Esto generó un intenso debate entre los expertos. Algunos analistas militares propusieron que se trataba de un centro de control secreto, un lugar seguro desde el cual los comandantes podían dirigir operaciones sin exponerse en la superficie de la muralla. Desde ese punto de vista, tendría sentido construir un espacio protegido y oculto. Sin embargo, otros investigadores notaron detalles que no encajaban con esa interpretación. Las entradas identificadas en los escaneos eran extremadamente estrechas. Su diseño permitía el acceso, pero hacía muy difícil una salida rápida. Además, los sistemas de ventilación, aunque funcionales, estaban ubicados de tal manera que podían ser bloqueados fácilmente desde el exterior. Eso no parecía un refugio seguro. Parecía un lugar del que no se podía escapar. A medida que la inteligencia artificial seguía analizando los datos, surgió otro detalle inquietante, algo que los investigadores ni siquiera estaban buscando. En los suelos de varias de estas habitaciones aparecieron marcas muy sutiles, conservadas gracias a la presión de la tierra durante miles de años. Eran huellas, no de una sola persona, sino de muchas, muchísimas.
Estas marcas contaban una historia silenciosa pero estremecedora. No estaban distribuidas de forma uniforme, como si las personas hubieran vivido allí con normalidad. En cambio, se concentraban en los bordes de las habitaciones, como si las personas se hubieran reunido en las esquinas. Las reconstrucciones digitales mostraban grupos apretados contra las paredes, permaneciendo en espacios reducidos durante largos periodos. Era como si hubieran sido confinados, sin posibilidad de moverse libremente. Pero eso no fue todo. Los escaneos también revelaron largas líneas rectas en el suelo, marcas que parecían haber sido causadas por algo arrastrado. Estas líneas conectaban el centro de ciertas habitaciones con entradas selladas. La inteligencia artificial simplemente registró estos datos. Pero los investigadores humanos entendieron inmediatamente lo que significaban. Esas marcas indicaban que los cuerpos habían sido movidos, no por personas caminando, sino después de que ya no podían hacerlo por sí mismos. Uno de los investigadores describió este descubrimiento de una manera muy precisa. Dijo que era como encontrar la última página de una historia que había sido eliminada intencionalmente de todos los registros históricos. Estas personas no solo murieron, fueron borradas. Sus historias desaparecieron, sus nombres nunca fueron registrados, pero la Tierra conservó las pruebas de lo que ocurrió. Y entonces, como si todo esto no fuera suficiente, el análisis reveló algo más. A lo largo de la muralla, la inteligencia artificial identificó una serie de estructuras que no aparecían en ningún documento militar conocido. En total, se detectaron al menos 14 de estas construcciones. No eran torres de vigilancia tradicionales, no eran entradas, no eran almacenes comunes. Estaban colocadas a intervalos regulares y posicionadas de tal manera que sus campos de acción se superponían. Esto significaba que cualquier área cercana a la muralla podía ser vigilada desde múltiples puntos al mismo tiempo. En otras palabras, nadie podía moverse sin ser visto. Era un sistema perfecto de control. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Por qué diseñar un sistema así si el objetivo era defenderse de enemigos externos? La respuesta comenzó a tomar forma a medida que los historiadores revisaban el contexto en el que fue construida la muralla. Las personas que trabajaron en su construcción no eran voluntarias, eran prisioneros, enemigos capturados, criminales condenados y personas consideradas problemáticas por el gobierno. Cientos de miles de ellos fueron enviados a trabajar en condiciones extremas. Para muchos era una sentencia de muerte. En este contexto, las estructuras internas cobran un nuevo significado. No estaban diseñadas para detener invasores, estaban diseñadas para controlar a los propios trabajadores, para evitar que se organizaran, para impedir que se comunicaran, para asegurarse de que nadie pudiera escapar. La muralla no era solo una barrera hacia el exterior, era una prisión desde el interior. Y aún así todo se vuelve todavía más inquietante cuando se considera lo que ocurre en la actualidad, porque incluso hoy, grandes secciones de la Gran Muralla China siguen completamente fuera del alcance del público. Oficialmente, estas zonas están cerradas por razones de seguridad o conservación ambiental, pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Algunas de estas áreas han permanecido inaccesibles durante décadas, incluso antes de que existieran preocupaciones modernas sobre su estabilidad. Los investigadores que han intentado estudiar estas regiones han recibido advertencias claras: no acercarse, no documentar, no escanear. Cuando equipos equipados con tecnología LIDAR solicitaron permisos para sobrevolar estas zonas con drones, las respuestas fueron extrañas. En algunos casos se permitió el acceso, pero con restricciones muy específicas, alturas limitadas, frecuencias de escaneo prohibidas, rutas de vuelo estrictamente controladas. Y en otros casos, el permiso fue rechazado por completo, sin ninguna explicación. Lo más intrigante es que, según los modelos de inteligencia artificial, las estructuras subterráneas detectadas no terminan donde los investigadores han podido escanear. Al contrario, parecen extenderse directamente hacia esas áreas restringidas, como si lo más importante aún estuviera oculto precisamente en los lugares donde nadie puede mirar. Algunos científicos, aunque no lo digan públicamente, creen que lo descubierto hasta ahora es solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande. Un sistema que podría extenderse kilómetros bajo tierra, conectando múltiples secciones de la muralla. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia por completo. Ya no se trata solo de qué se ha encontrado, sino de qué se está ocultando. Esta idea transforma nuestra comprensión de la muralla desde sus cimientos. Durante mucho tiempo se enseñó que su propósito principal era proteger al imperio de amenazas externas, especialmente de pueblos del norte.
Y aunque eso es parcialmente cierto, los datos actuales sugieren que esa no era su única función. Los emperadores que impulsaron su construcción enfrentaban problemas internos graves, rebeliones, tensiones sociales, luchas de poder, regiones difíciles de controlar. En ese contexto, la muralla no solo servía como defensa, sino como herramienta de control. Dividía territorios, regulaba el movimiento de personas y mercancías, permitía vigilar amplias zonas y responder rápidamente ante cualquier intento de rebelión. Las torres de vigilancia no solo miraban hacia el exterior, sino también hacia el interior del imperio. Y los descubrimientos recientes refuerzan esta teoría. Los túneles ocultos, las cámaras selladas, las estructuras subterráneas, todo está ubicado bajo la muralla, no más allá de ella. Eso sugiere que gran parte de su función estaba dirigida hacia lo que ocurría dentro, no fuera. Pero hay otro detalle que añade una capa aún más profunda al misterio. En varias de las zonas escaneadas, los análisis del suelo han detectado niveles inusualmente altos de mercurio, no en cantidades extremas, pero lo suficiente como para indicar que no se trata de una presencia natural. Todo apunta a que fue colocado allí deliberadamente. En la antigüedad, el mercurio no solo se utilizaba con fines médicos o rituales, también se empleaba como una forma de protección. Sus propiedades tóxicas lo convertían en una barrera efectiva contra cualquier intento de excavación o intrusión. Esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué hay allí abajo que necesita ser protegido incluso después de tantos siglos? El líder puede mostrar estructuras, pero no puede revelar su contenido. Sin embargo, si se tomaron medidas para impedir que alguien accediera a ciertos lugares, es razonable pensar que lo que se encuentra dentro era considerado extremadamente importante o extremadamente peligroso. Todo esto construye una imagen completamente distinta de la muralla. Ya no es solo una línea de defensa hecha de piedra. Es un sistema complejo, diseñado con múltiples niveles de propósito. Un sistema que combina control, ocultamiento y arquitectura subterránea. Las cámaras selladas, los pasajes ocultos, las áreas restringidas, todo apunta hacia una idea central, que la muralla no solo fue construida para proteger lo que estaba afuera, sino también para controlar y esconder lo que estaba dentro. Y en lo más profundo de ese sistema, permanecen los rastros de quienes la construyeron. Personas que no eligieron estar allí, que trabajaron bajo condiciones extremas, que murieron sin dejar registro. Sus cuerpos quedaron atrapados en la estructura, convirtiéndose literalmente en parte de ella. Durante siglos, sus historias desaparecieron, pero ahora, gracias a la tecnología moderna, están comenzando a reaparecer. Cada nuevo escaneo revela fragmentos de una historia que nunca fue contada. Cada dato añade una pieza más a un rompecabezas que parece no tener final. Y cuanto más se descubre, más claro queda que apenas estamos empezando a entender lo que realmente es la muralla. Porque si todo lo que se ha encontrado hasta ahora ya es tan difícil de explicar, entonces lo verdaderamente impactante podría seguir oculto, enterrado bajo capas de tierra, piedra y silencio, en lugares a los que nadie tiene permitido acceder. Y esa es la parte más inquietante de todas, que después de más de 2000 años la muralla aún guarda secretos. Secretos que tal vez nunca fueron destinados a ser descubiertos. Secretos que alguien, en algún momento de la historia, decidió ocultar deliberadamente. Que incluso hoy siguen protegidos. Tal vez no solo por la estructura misma, sino por decisiones que continúan hasta el presente. Así que la próxima vez que pienses en la muralla, no la veas solo como una construcción antigua. Mírala como lo que podría ser realmente. Un sistema, un misterio, y posiblemente uno de los secretos mejor guardados de toda la historia humana.